caso, constituyen la parte débil de la relación y por lo mismo deben ser tratados de un modo desigual y deben ser protegidos del poder. De igual forma, la teoría liberal supone que la relación, además de igualitaria, es individual, de sujeto a sujeto, de contratante a contratante. Sin embargo, debe ser modificada por la consideración de relaciones colectivas que aminoren el peso de la desigualdad. Así, en el constitucionalismo social, los usuarios del crédito financiero, los usuarios de los servicios públicos o simplemente los consumidores deben acudir unidos, asociados en ligas o en grupos que logren aminorar la desigualdad real de la relación y la debilidad y la dependencia. Aquí, parafraseando dos autores muy importantes, uno es Quinche Ramírez, que es un profesor de Derecho Constitucional, y un autor argentino, que es Christian Curtis, que ha enfatizado en la importancia frente a estos dos postulados. Es indiscutible que a raíz de los postulados del constitucionalismo social se vio la necesidad de la defensa de los derechos de los más débiles, como lo es en el espacio televisivo, a través de la figura como la del defensor del televidente, a quien corresponde una labor plausible y difícil a la vez, y termine con la representación de ellos ante el medio televisivo, fungiendo como un puente entre las partes de la relación, otorgando participación y aminorando las relaciones de desigualdad. En este punto, escuchando un poco las conferencias, cuando decía muchos conferencistas de su defensa frente a los medios, decían: mi periódico, mi canal. Yo no puedo decir eso porque no es mi canal, yo soy veedora y en ese sentido absolutamente alejada a las decisiones del canal, porque si no, mi función no tendría ningún sentido. Bien, ¿cuál es el contexto histórico y legislativo de las defensorías? En Colombia, entonces, tenemos que desde el año de 1991 tuvimos un cambio constitucional muy fuerte e importante que hace cambios constitucionales, como por ejemplo, introduce el artículo 3 de la Constitución, igualdad ante la ley y las autoridades, por ejemplo, el 15, el derecho a la intimidad, el 16, el libre desarrollo de la personalidad, el 18, la libertad de conciencia, el 19, libertad religiosa, 20, libertad de opinión y prensa. Podría decir muchos más, 78, unos números que tal vez no tendrían mucho significado, tratando de partir de lo siguiente: es un derecho que se ha asociado inicialmente con la defensa de las libertades, pero que definitivamente tiene que ser explorado con otras tipificaciones de derecho, como podrían ser los derechos colectivos, como los derechos de los consumidores. Bien, en consonancia entonces con esta relación de la Constitución de 1991, se expide la Ley 335 de 1996, ley que establece la creación de defensorías. Inicialmente se establece para canales públicos, extrañamente, y se da la creación casi instantánea con el canal Teleantioquia, que crea una defensoría del televidente, pero lo conforma como un comité. Es algo muy difícil de encontrar en Latinoamérica. He encontrado situaciones, por ejemplo, la de Ecuador, que me parece muy útil tener un comité. Somos 5 actualmente, donde, pues, si bien soy la única abogada, hay comunicadores, historiadores que están todo el tiempo discutiendo las quejas que tenemos. Bien, en ese tiempo después se crea otras disposiciones legales donde se permite que las demás defensorías del televidente puedan ser creadas en Colombia. Y en ese momento era la Comisión Nacional de Televisión, ahora Autoridad Nacional de Televisión, que establece parámetros de cuándo se deben presentar, en qué momento, cuánto debe durar el programa del comité, en qué horario debe emitirse el comité defensor del televidente y otras particularidades que han presentado tratar de hacer una regulación. Debo hacer la advertencia, son códigos de autorregulación, lo cual hace que esta figura en algunos canales sea casi inexistente. Bien, tengo problemas con el PowerPoint, entonces voy a seguir haciendo la exposición. Bien, los problemas que enfrentan entonces las defensorías de las audiencias. Dentro de los problemas actuales que se enfrenta la figura del defensor del televidente en Colombia, estas podrían ser agrupadas en los siguientes 5 temas relacionados: asuntos administrativos y presupuestales; 2, la falta de trabajo conjunto entre organismos institucionales y la defensoría de los canales; 3, la falta de
obligatoriedad de la figura del defensor en algunos canales públicos y privadas, la apatía de los televidentes como masas críticas y participativas para ejercer el derecho a la defensa, la falta de estabilidad laboral de los defensores afecta directamente su trabajo como deudor y, por último, la desarticulación entre redes sociales y la Defensoría. El primero que me voy a referir es sobre los problemas relacionados con la administración del presupuesto asignado al defensor del televidente. Se ha visto con preocupación la forma en que se ha dispuesto normativamente la designación de los recursos asignados a las defensorías de los televidentes en Colombia, toda vez que la partida que entrega la autoridad gubernamental a los canales y televisión que tiene la figura de la Defensoría no establece los montos y la destinación específica para esta finalidad, dejando a las decisiones de las gerencias de los canales la ejecución de los mismos. Debido a la importancia y la independencia de la labor de las defensorías, de los televidentes y con el ánimo de procurar su continuidad, se ve la necesidad de que la autoridad disponga reglamentariamente el monto. Esto es muy problemático en Colombia, porque las defensorías se sostienen con dineros gubernamentales y el resultado de esto es que los canales, como no se establece el porcentaje, los canales pueden utilizar también ese dinero para programas destinados a la educación en el mismo canal. Como no está diseñado el porcentaje, entonces esto hace que los canales dispongan más dinero para esto y la defensoría no se hace. Entonces, para el tema de producción, para el tema de filmar, de realizar el programa, que tenemos un programa que se llama Saberte Ver, ha sido muy complejo y muy difícil y es casi estar peleando con el canal para la distribución de los recursos. Bien. La falta de trabajo conjunto del organismo institucional y las defensorías de los canales. La figura del defensor desempeña la tarea de ser un ente veedor de los contenidos y opiniones que emiten los canales de televisión, veeduría que en muchos casos pareciera sin vocación de obligatoriedad con el medio televisivo, que vigile y que tal vez podría ser revestido de ciertos poderes coercitivos. Si la autoridad nacional pudiera revisarlos. Tenemos un programa que dentro de los 6 años que llevo como defensora nos hemos quejado cada año y todavía sigue ahí y no pasa nada. No hay una relación constante con la autoridad, o sea que nosotros en realidad fungimos como entes que escribimos cartas a los canales, al televidente y pareciera que no tienen significado. Entonces no hay un acompañamiento y tampoco hay una revisión constante de nuestros conceptos. Tercero, la falta obligatoriedad de la figura del defensor en algunos canales. En Colombia existen 37 canales, de los cuales solamente 13 tienen defensor del televidente, lo cual uno podría pensar que existe una minoría frente a la protección. Y la pregunta que siempre nos hacemos es, ¿existe una verdadera protección de los derechos de las audiencias? ¿Hay una verdadera exigibilidad frente a estas audiencias? La apatía, que sería el cuarto, la apatía de los televidentes como masas críticas y participativas para ejercer su derecho de defensa. Esto lo han mencionado muchos defensores en sus exposiciones. Después de plantearlo, hablarlo con varias personas que tienen que ver con esto, no creemos que sea una apatía de parte de los televidentes, creemos que es una falta de desconocimiento de sus derechos y que el único obligado en este instante debería ser el Estado y los canales de televisión al promover estos espacios. Entonces, en realidad, la forma o la figura jurídica solamente podría ser beneficiada en la medida en que sea conocida y la falta de promulgación no es solamente exclusiva por parte del canal y de defensorías. Eso es una labor muy clara en cabeza del Estado y que no deben ser las audiencias las que tienen que ejercer estos derechos exclusivamente. Entonces, en esta medida creemos que la falta o la apatía de los televidentes se debe a un problema gubernamental. Bien. En quinto lugar, la falta de estabilidad laboral de los defensores afecta directamente el trabajo de las veedurías. Vemos trabajos de los defensores que no son pagos o no son bien pagos y estos deben ocupar diferentes espacios. ¿Qué es lo que se reduce el trabajo del defensor? Responder las quejas puntuales y no puede hacer toda una veeduría de todo el canal o de todo lo que se transmite porque no hay tiempo, porque no hay plata y en cierta forma es un debilitamiento supremamente fuerte por parte de los defensores. Y por último,
último, tendríamos que hablar sobre la desarticulación entre redes sociales y las defensorías. Las redes sociales se han vuelto como el gran oído de las defensorías, en donde todos están hablando, pero hay un problema con las redes sociales, es que no llegan a los defensores no pueden abordar la cantidad de demandas que se presentan, o el canal no hace que lleguen a los defensores. Entonces, el puente que se construye en redes sociales, más como un instrumento de ayuda a las defensorías, que debería ser así, no se ha podido aprovechar porque en realidad no es muy difícil, porque no están por los canales institucionales. Tuvimos un problema con el programa que les cuento, es un programa de televisión deportivo donde los comentaristas literalmente se agreden verbalmente en el canal. Verbalmente, quiero decir, defienden un grupo, un partido, en este caso un equipo de fútbol u otro, y se discuten supremamente fuerte en el canal. Entonces, cuando hemos hablado muchas veces con ellos, donde les hemos dicho la necesidad de bajar el vocabulario, entonces ellos dicen, pero no llega ninguna queja al canal, y en realidad pues, se habrán llegado 3, es muy poco. Cuando vemos a redes sociales está inundada de críticas, inundada. Entonces, yo creo que es utilizar un protocolo diferente frente a la ayuda que podrían ser las redes sociales para los defensores. Sé que estoy corta de tiempo, quiero mostrar un video que son muchos defensores, algunos que están acá, que hablan sobre las cosas buenas y malas que ven de la defensoría. Los invito entonces a ver. Acuérdate que por virtud de la ley, las defensorías del televidente primero son legales su creación, pero no hay una norma que efectivamente ni diga cómo tienen que funcionar, ni diga los tiempos que tienen que funcionar, entonces se vuelve un mecanismo solamente de autorregulación. Sí, hay por hacer mucho, que hay muchos caminos para llegar a las audiencias, que tenemos esa arma maravillosa, como por ejemplo un programa de televisión, para explicar una y mil veces a los televidentes que tienen sus derechos, que tienen derecho a la comunicación, a la información verdadera. Tratándose en esencia de un espectro público, deber analizar y evaluar lo que pasa en general con la televisión, incluida la que va por plataformas y por plataformas de internet. Yo creo que más allá de que el defensor o las personas que estén acá representen medios de capital privado o que formen parte del Estado, lo que se está defendiendo es el derecho a la información, el derecho al libre acceso a la información a través de un periodismo responsable, un periodismo que piense más en el interés común de las sociedades y no en intereses de agendas privadas. Cómo nos estamos viendo en las regiones y ese proceso de la cultura en Antioquia, qué es lo que nos identifica y cómo el canal es capaz o no de mostrar toda la idiosincrasia y las identidades o multiplicidades que tiene el departamento en sus modos de vivir. Bien, y a modo de conclusión, ante un panorama un poco alentador, pareciera que la intervención oportuna del Estado respecto a ejecutar cambios reales y oportunos podrían fortalecer las veedurías del televidente, el acompañamiento y evaluación constante de los canales de televisión de su función y cumplimiento de sus deberes constitucionales y legales, así como darles vocación de permanencia y estabilidad laboral a las defensorías, podrían modificar significativamente el contexto planteado en esta ponencia. Muchas gracias.